Gracias por participar en esta Semana Bíblica Diocesana, semana que nuestra diócesis de la Tacunga ofrece a todas las personas de buena voluntad. Como bien sabemos, el gozo más grande para todos los bautizados es anunciar con la vida y la palabra el Evangelio a todas las naciones. Esperamos que esta Semana Bíblica que iniciamos hoy y que nuestra diócesis ofrece en clave de sinodalidad, nos ayude a encontrar nuevos caminos para vivir y anunciar con pasión la palabra, la persona y el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, y que lo hagamos con pasión y con audacia. Le damos la bienvenida a nuestro teólogo colombiano, a Manuel Tenjo, que va a participar en este primer día de nuestra Semana Bíblica. Gracias a la Comisión Diocesana de Biblia de nuestra diócesis, a ti, Padre Oscar Tapia, y la comisión que han preparado convenientemente para que esta Semana Bíblica se haga realidad en nuestra diócesis. Bienvenidos y bienvenidas. Dios le pague, Padre Pedro Casa. Vamos a comenzar entonces dando la bienvenida con alegría, con alegría. Nos reunimos para iniciar esta Semana Bíblica Diocesana. Podemos decir Semana Bíblica Universal, es la iglesia la que está presente, iluminada por el tema sinodalidad a partir de la palabra. Ese es el tema de la Semana Bíblica, sinodalidad a partir de la palabra. Cada día estará en clave sinodal estas tres palabras del sínodo: comunión, participación y misión. Precisamente la sinodalidad significa caminar juntos. Caminar juntos implica dos cosas. Caminar juntos implica comunión más misión. Comunión más misión. En este primer día meditaremos en la institución de los 12 y cómo Jesús los llamó, sobre todo para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, para que lo acompañaran. Y luego esta experiencia de cercanía, de compañía, se traduce en misión, envío, apóstoles, los envía a predicar, dándoles el poder, ese poder que lo adquieren fruto de esa experiencia cercana, de esa experiencia íntima, para poder predicar el evangelio, expulsando demonios, cambiando desde el testimonio, desde la comunión, desde esta misión, el modo de vivir, el modo de pensar y la ideología misma que tiene sumida al hombre en la pobreza, en la miseria, al hombre de cada día. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración inicial, la oración al Espíritu Santo. Si me permite compartir, si estoy permitido compartir pantalla, ¿no? Sí. Ya. Hacemos todos la oración inicial, aunque no se podrá de pronto abrir los micrófonos, sí, pero vamos a hacerlo desde nuestro lugar, sí, del sitio donde estamos. Oración inicial. Decimos juntos: ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas, pon en nuestros labios palabras de vida. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la paz de la tierra. Amén. Vamos a ponernos en manos de Mamita Virgen, la madre de la palabra, la que nos da la palabra, la que nos enseña la palabra. Digamos juntos: Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo esto que vamos a hacer sea siempre para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Iniciamos este primer día con el tema sinodalidad a partir de la palabra institución de los 12. Tema central de hoy, institución de los 12. Jesús llama a 12 por su nombre y los llama para que lo acompañen y mandarlos a predicar. Tendremos en este momento la exposición de nuestro hermano Magíster Manuel Tenjo, teólogo, magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en bioética de la Universidad Libre Internacional de las Américas, profesor del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, profesor en Sagrada Escritura, coordinador Centro Fuego Nuevo de Uniminuto. Bienvenido, querido Manuel Tenjo. Gracias por ayudarnos, por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias, Padre Oscar. Qué gusto saludarte a ti y saludar a todos los hermanos que están de toda América. Es sorprendente de toda América, no solo de Ecuador. Nos alegra estar aquí en esta animación bíblica de la pastoral que nos permita a nosotros crecer y avanzar. Gracias por sus palabras de bienvenida, Padre. Y empezamos de una vez. Muy bien, empezamos de una vez. Quiero invitarlos a que busquen el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3. Allí en el capítulo 3, pues tenemos nosotros la elección de los 12, por supuesto. Ahí está esa elección de los 12. Esta elección de los 12, que está en los versículos 13 al 19, bien puede quedarse fuera de contexto si nosotros no nos damos cuenta la fuerza que tiene esa palabra. Nos podemos quedar apenas sacando el texto del contexto. Y lo que vamos a meternos nosotros aquí es ubicar el texto en el contexto. Es decir, ¿por qué Jesús llama a 12? ¿Y por qué llama a esos 12? ¿Qué está ocurriendo en el pueblo? ¿Qué está pasando para que Jesús haya hecho esa elección? Y lo primero que vemos, el texto en su contexto, acuérdense, un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto. Puede decir cualquier cosa. Entonces, si nosotros miramos desde el versículo 1, Jesús entra a la sinagoga, hay allí un hombre de una mano paralizada y a ese hombre lo sana. Hay una situación terrible porque hay tensión en la sinagoga. Hay toda una tensión terrible. Y cuando Jesús sale y este hombre ya queda sano, los fariseos se unen con los herodianos con la intención de matar a Jesús. Apenas va en el capítulo 3 de Marcos y ya han planeado matar a Jesús. Un hecho que ocurrirá hasta el capítulo 15, pero ya está planeado, ya está pensado, planeado, organizado, donde se reúnen los líderes religiosos, laicos, líderes religiosos en la sinagoga, los fariseos, y los líderes políticos, los herodianos. Entonces se reúnen esos líderes religiosos y líderes políticos con la intención explícita de querer matar a Jesús. Ese es un asunto. Pero luego quiero que noten lo que sigue allí en el capítulo 3. Y cuando nosotros vemos lo que sigue, es que hay una serie de problemas en la comunidad. Hay una serie de problemas. Dice el versículo 7, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias
se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente a que no le descubrieran. Y después ya viene el versículo 3, que es el que nosotros pues vamos a estudiar. Viene el versículo 3, que es en el que nosotros nos vamos, 13, donde nos vamos a detener. Pero quiero que vean la situación. Jesús ve una situación en el pueblo, y la situación es que hay unos líderes que no lideran positivamente, que no lideran para ayudar al pueblo, sino líderes que esclavizan al pueblo y que buscan más bien cómo explotar. Segundo, ve necesidad en la gente. La gente tiene necesidad de sanación, tiene necesidad de liberación, tiene necesidad de la palabra, de la enseñanza, tiene necesidad muy específica hasta de alimento. Y están, como lo va a decir más adelante, como ovejas sin pastor. Así que es una situación de una multitud terrible, tanto que la multitud lo aprieta a Jesús. El texto bíblico en su sentido griego quiere decir como que se pisan los talones unos con otros, se pisan los talones, o sea, están apeñuscados allí, que quieren tocar a Jesús, que quieren estar cerca de Jesús, que quieren escuchar a Jesús, quieren reconocer esa palabra. Y él solo no alcanza, solo Jesús no puede, no alcanza a cubrir todas las necesidades, no alcanza a cubrir todo el pueblo, no puede realizarlo. Así que ahí, en ese marco de necesidad del pueblo, es donde está la elección de los 12. En ese marco de necesidad del pueblo es donde con los primeros que había empezado en el capítulo 1, había empezado con 4, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores. Ahí mismo en el capítulo 1 había ido a la casa de Simón y había sanado a la suegra de Pedro y estaba en toda una actividad de sanación y de predicación. Pero Jesús tiene que cambiar de estrategia. Hay tanta necesidad en el pueblo que él solo, humanamente, no va a alcanzar a cubrir. Así que tiene que cambiar de estrategia. Y su estrategia es elegir a los 12. Esa elección de los 12 es bien particular. Y nos vamos a detener en esa elección, porque comienza en el versículo 13 diciendo: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y Juan, hermano de Santiago, a quienes les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, el de Alfeo, Tadeo, Judas, Simón Cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Miremos los elementos que hay allí, que nos muestran la elección y todos los elementos que hay. Lo primero es que subió al monte ante la necesidad del pueblo, ante la necesidad de la multitud. Jesús primero le consulta a Dios. Subir al monte, el monte es un símbolo, lugar de la presencia y del encuentro con Dios fundamentalmente. Se encuentra con Dios, habla con Dios. Nos recuerda un poco en el libro de los Números, cuando Moisés está cansado de liderar a todo el pueblo que camina por el desierto y tiene la tarea de dirigirlo. Entonces su suegro Jetro le dice: pues escoge unos que te ayuden a liderar. Y Moisés tiene que orar y tiene que hacer la tarea de orar para elegir a esos 70 que escogen allí en el libro de los Números. Pero aquí es Jesús el que no va a buscar consejo en su suegro, porque no tiene. Va a Dios Padre. Sube al monte a orar. Sube al monte, al lugar de la presencia de Dios. Sube al monte a buscar la iluminación para saber cómo responder a la multitud. Y por eso viene un cambio de estrategia. Ya no es uno solo el que va a hacer la diferencia.
es una comunidad de discípulos. El cambio de estrategia es construir una comunidad de discípulos que caminen juntos. Eso es lo que significa la palabra sinodalidad. La palabra sinodalidad significa el que camina al lado del otro, caminar juntos. Jesús tiene que hacer sinodalidad, elegir a unos que llamó. Y miren el verbo que sigue. Llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Y luego nos va a decir quiénes son los que él quiso. De la multitud escoge, llama. La palabra klein en el griego. Esa palabra klein del griego también va a ser una palabra que va a estar en la eclesía. Eclesía, que de donde viene la palabra iglesia. Ex es que es fuera, y klein, que es llamar a los de fuera para que estén con él y para ser enviados. O sea, está empezando a construir una comunidad de discípulos. ¿Con quiénes? Con los que él quiere. Es una elección muy particular. Y lo segundo es la respuesta de la gente, la respuesta de ellos. 12. Dice, vinieron donde él. Apenas estamos en el versículo 13. Marcos 3, 13. La respuesta de ellos, vinieron donde él. Ahora sacamos las conclusiones para que nos ayude a nosotros. Instituyó 12, una palabra que está dos veces, en el versículo 14 y en el versículo 16. Instituyó 12. La palabra es fuerte en el griego porque es poieo. Dígalo en griego, dígalo, poieo. Poieo, de ahí viene la palabra poeta. Poieo es crear. Eso es poieo, crear. Entonces, instituyó en el sentido de crear, de hacer de nuevo, de hacer estas personas, les va a dar una nueva naturaleza, una nueva esperanza, una nueva misión. Por eso hay varios elementos que van a mostrar el de crear. ¿Qué va a crear Jesús? Así como se creó el cosmos, toda la creación que se hizo, la primera creación fue la del cosmos, la nueva creación es la del ser humano y comienza con estos hombres. Recuerden, primera creación del cosmos, la nueva creación es la creación del nuevo hombre, del nuevo ser humano creado desde dentro, con la palabra del Señor. Y 12. Sabemos que 12 tiene que ver con las 12 tribus de Israel. 12, que el número simboliza totalidad y que simboliza a Israel. Israel no es una denominación geográfica, Israel es una ideología. Israel originalmente, el sentido de lo que significa Israel y que simboliza con el número 12, Israel es una sociedad finamente igualitaria con fe en Yahvé. Eso es Israel y eso es los 12. Una sociedad finamente igualitaria con fe en Yahvé. Entonces, Jesús quiere crear un nuevo pueblo de Dios, finamente igualitario con fe en Dios Padre. Ya es la fe en Dios Padre. Y en ese sentido, entonces nos va a dar participación y misión. Participación en la primera parte, para que estuvieran con él. Y misión, para enviarlos a predicar. Hay una sinodalidad porque vinieron con él, están con él. Hay una participación y por tanto comunión con Jesús para que estuvieran con él. Y hay una misión, enviarlos a predicar. 3 elementos claves en este sínodo de la sinodalidad que nos va a ayudar a nosotros a avanzar y que los podemos ver con toda facilidad aquí en Marcos 3, 13 y 14. Para que estuvieran con él. La primera función del discípulo es hacer comunidad de vida con Jesús. La primera función del discípulo es estar a los pies de Jesús, sentarse a los pies de Jesús o caminar detrás de Jesús. Son palabras técnicas del discipulado. Caminar detrás de Jesús, sentarse a los pies de Jesús, es aprender de Jesús. Un elemento clave, estar con él, hacer un estilo de vida con Jesús, hacer una caminata con Jesús. Más adelante, aquí mismo en el capítulo 3, van a tener que escoger
Todos los familiares de Jesús tienen que escoger, o se quedan afuera o entran a hacer convivencia con Jesús, entran a participar de la comunión con Jesús. Ese es un punto clave. Estar con Él es participar de su vida. Estar con Él es participar de su misión, es seguir su causa, es perseguir sus valores y es dejarse transformar por el reino de Dios. Estar con Él es tener a Dios como Padre. Estar con Él es sentirse hijo de Dios. Estar con Jesús es tratar a los demás como hermanos. Estar con Jesús es aprender de Él la palabra, la predicación. Estar con Él es aprender de Él la nueva manera de tratar a Dios. Y es a Dios papá, padre, cercano, abá. Ese es estar con Jesús. Y después sí, enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar es lo posterior. Eso me recuerda mucho la enseñanza del documento conclusivo de Aparecida, que nos enseña a nosotros que somos discípulos misioneros. Discípulos porque estamos con Jesús, a los pies de Jesús, y misioneros porque somos enviados. Tenemos que llevar el mensaje del reino de Dios, el mensaje de Jesucristo. Un mensaje que va acompañado de señales. Por eso el versículo 15 dice, nos envía con poder para expulsar demonios. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, llama a los 12, o en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, llama a los 12, hay una palabra de más, les dice, les da poder y autoridad. Son dos elementos. Poder, que en el griego es la palabra dynamis. Dynamis es un poder que empuja a hacer cosas. Es un poder que hace que las cosas sucedan. Y la palabra autoridad. Da poder y autoridad. Aquí en Marcos, en el versículo 15, solo está la palabra poder. Es ese dynamis, ese impulso a hacer que las cosas sucedan, a hacer que las cosas pasen. A eso te llama el Señor. No a esperar a que las cosas pasen, sino a hacer que las cosas pasen. Y vuelve a señalar, repite, instituyó a los 12 y puso por nombres. Y miren esto, a Simón, que hasta el momento le decía Simón, le cambia el nombre a Pedro. Y luego ya en el capítulo 8 de Marcos, ya le dirá, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. En Marcos 8, en Mateo 16 también. Ese elemento va a ser clave. Pero aquí el asunto es este. Cambio de nombre significa cambio de misión. Cambio de nombre significa cambio de misión. A Pedro le cambia el nombre, a Simón le cambia el nombre a Pedro. A Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, les cambia el nombre, a Santiago y a Juan le cambia el nombre por Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Cambiar de nombre es cambiar de misión y cambiar de estilo de vida, cambiar de sistema. Ya en el capítulo 1, cuando llamó a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan, les dijo, de ahora en adelante serán pescadores de hombres. Ya les cambió la misión, pescadores de hombres. Una misión con una capacidad de expulsar demonios, con un poder para predicar, que se va a repetir hasta el capítulo 16, en los últimos versículos, 16, del 16 al 20, va a decirlo el Señor Jesús, ya cuando los lanza, que dice, vaya, anuncien el evangelio a toda la creación, y estas señales los acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios, ¿sí? Y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, hablarán lenguas nuevas, y hay una protección. El Señor protege a los suyos. Entonces, por eso hay un cambio de nombre, porque hay un cambio de misión. Y luego vienen los otros nombres. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Los llama por su nombre. Entonces la palabra nombre y nombre en el sentido bíblico va a tener una connotación particular. Nombre va a ser toda la persona.
El nombre refleja todo el ser, toda la persona, como cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo, es en la persona de Dios, ¿ya? Es con todo su ser. ¿Sí? En el bautismo, que decimos yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo, está eso, en el nombre. Por eso es expulsar demonios en el nombre de Jesús, porque el nombre es toda la persona, todo el ser, toda su personalidad, todo su poder. El Señor te llama por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? En mi caso me lo complicó todo, porque mi nombre es Manuel, que viene de Manuel, así que tengo el compromiso de Dios con nosotros, de ser presencia de Dios donde me encuentre. ¡Qué compromiso, qué compromiso! Bien, saquemos conclusiones desde aquí. Como 10 conclusiones vamos a sacar. No sé, pero es una manera de decir, pero hagamos la tarea de sacar conclusiones. Primera conclusión. Jesús elige a los 12 porque hay problemas en el pueblo y el pueblo necesita líderes adecuados, líderes y servidores que vayan al pueblo, no a explotar, no a prohibir, no a dañar, sino a sacar adelante. Entonces esa es la primera conclusión de lo que vemos. Dios te llamó a ti porque necesita solucionar problemas en la gente, porque ve una situación problemática y por eso te escoge a ti. Segunda conclusión. Mira la segunda conclusión. Jesús ora para escogerte. Jesús no improvisa escogerte. Jesús ora, por eso sube al monte y ora para escogerte, para llamarte. No eres escogido al azar. No eres una escogencia, no eres llamado porque Jesús dijo, ay, no sé qué hacer en este momento. Llamemos a fulanito o a fulanita a ver qué será, qué se le ocurre. Señores, Jesús llama a una persona en particular porque primero lo ha consultado con el Padre. Tercera conclusión. Llama para que estén con Él. Llama para que haya una relación de intimidad, de comunión, para estar con Él. Llama para aprender de Él, para impregnarnos de Él. Por eso más adelante, cuando Pedro niega a Jesús allí en la casa del Caifás y de todos los demás, cuando lo niega, acuérdense que tanto el portero como la mujer, la criada que estaba allí, le dice a Simón Pedro, es que tú hablas como él, es que tú eres de ellos, o sea, se ha impregnado tanto que es inevitable, se le nota. Cuando tú has vivido en comunión con Jesucristo, se te nota en la mirada, se te nota en el andar, se te nota en el hablar. Todo está transfigurando a Jesús. Miren eso. Cuarta conclusión. Jesús no te llama porque tú seas el mejor, sino para hacerte mejor. Cuarta conclusión. Jesús no te llama porque tú seas el mejor, te llama para hacerte mejor. A estos que llamó, a Simón que le cambia el nombre, a Santiago y a Juan que les cambia el nombre, es porque quiere hacerlos mejores. A esos que fue llamando, Mateo le llama para hacerlo mejor, Bartolomé lo llama para hacerlo mejor, y a ti te llama para hacerte mejor. Y ese es un punto importantísimo. No te llama porque seas el mejor, sino que te llama para hacerte mejor a través de todo lo que vas a realizar. Quinta conclusión que vemos aquí. Quinta conclusión. Miren este elemento que estamos descubriendo aquí en esta elección de los 12. Esta elección de los muestra una quinta conclusión. El Señor te llama porque a través tuyo va a bendecir a muchas personas. El Señor te llama a ti porque a través tuyo va a bendecir a muchas personas. Esa multitud que necesita de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu apoyo. Llama a Simón, a quien cambia al nombre a Pedro,
quién va a ser el príncipe de los apóstoles, quién va a quedar como el primer papa, quién va a tener toda una sucesión de Pedro hasta nuestro Papa Francisco. O sea, calculen todo el camino. Pedro tal vez no se imaginó que a través de él iba a ser bendecida mucha gente. Pensemos en Juan, que escribió el Evangelio de Juan, la carta de Juan, y influyó tanto que creó una escuela de Juan, donde se escriben 2 cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. O sea, imagínense ustedes, a través del elegido, Dios va a bendecir a muchas personas. Piensen en Mateo, que lo llama y que escribe el Evangelio de Mateo y que va a acompañar la iglesia de Antioquía de Siria. Piensen en Santiago, que va a estar evangelizando en Jerusalén y la tradición dice que llega hasta España. Es decir, a través de la persona, Dios va a bendecir a muchas personas. Dios te eligió porque a través tuyo va a bendecir a muchas personas, aunque no lo creas. Sexta conclusión. A través de los que el Señor llama, a esos que el Señor llama, a través de él, los capacita. Miren esta sexta conclusión, los capacita. Por eso están con él, les enseña su palabra, les enseña a conocer al Padre, les enseña a vivir con hermanos, los capacita. Y de ahí viene entonces, séptima conclusión, para enviarlos con autoridad y poder para predicar y para expulsar demonios. Séptima conclusión, para enviarlos. La palabra enviar en el griego es hermosa porque es apostelo, en griego apostelo, que significa capacitado y dotado para la misión. Eso es apostelo, capacitado y dotado para la misión. Entonces el Señor te capacita y te da la dotación necesaria para que vayas a la misión. Octava conclusión. El Señor respalda a los que envía. Octava conclusión, el Señor respalda a los que envía. Por eso dice aquí, con poder para expulsar demonios. Y lo mismo en el capítulo 16, versículo 16 al 20, los respalda, y el respaldo no es solo por sanación y liberación, sino que además les darán lenguas nuevas, pero además si toman serpientes en las manos no les hará daño, pero además si beben veneno no van a morir, o sea, van a estar protegidos. Es un respaldo de la misión que implica una protección del Señor. Bien, y última conclusión, la última conclusión. El que es enviado, el que es elegido, el que es llamado, debe ser audaz. Y aquí en el versículo 13 se muestra la audacia. Y vinieron donde él. Allí está la audacia. Y vinieron donde él. Y en el capítulo 1, cuando Pedro y Andrés, Santiago y Juan dejan las barcas, dejan las redes, dejan al Padre, dejan todo por irse detrás de Jesús. Porque aquel que es llamado requiere ser audaz. ¿Eres audaz? ¿Dispuesto a desprenderte de las cosas que tienes que desprenderte para lograr la misión? Quiero contarles un testimonio personal. Estoy aquí en un restaurante que se llama Al Toque, en una carretera cerca a la gasolinería, porque había un embotellamiento tan grande, el tráfico era tan pesado que no alcanzaba a llegar a la casa. Así que dije, me bajo aquí en la gasolinera, entro aquí a este restaurante y desde aquí transmito. Porque debo ser audaz, yo debo dar el testimonio de ser audaz. Aquí a mi lado derecho han estado varias personas sentadas y me miran, y otros que pasan, ustedes los ven detrás, y algo del mensaje les queda porque terminan de comer y se quedan ahí un rato. Algo les está quedando. Ser audaz. Cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años y dejó todo, su tierra, su patria, su casa, la casa de su padre, para irse a donde Dios quería. Y tenía 75 años. Fue audaz. Cuando llamó a Mateo, Mateo dejó el banco de los impuestos y se fue detrás de Jesús. Audacia.
El Señor te necesita a ti, porque necesita responder a un pueblo. Eso fue lo primero que vimos. El Señor ora por ti para elegirte y quedarse contigo. ¿Ya? El Señor te crea, te hace nuevo, te instituye, te llama por tu nombre, porque te necesita. El Señor además te capacita y no te llama porque tú seas el mejor, te llama para hacerte mejor y porque a través tuyo Dios va a bendecir a muchísimas personas. El Señor quiere hacer algo grande contigo y te llama en esta semana bíblica, una semana bíblica que es para toda la iglesia, como decía el padre Oscar. Una semana que está llegando a toda la iglesia y por eso aquí están presentes de toda la iglesia, de toda América. Nos han saludado de Perú y de Guatemala y de México y nos han saludado de distintos lugares para poder caminar juntos. Y los anfitriones de Ecuador, que han preparado todo, que han diseñado todo, han organizado todo para recibirnos a nosotros en su casa y para que nos sintamos comunidad. Estos elementos que hemos visto, 9 conclusiones, nos pueden llevar a una 10ª porque todo está en clave de sinodalidad. Todo está en clave de sinodalidad, porque estamos en clave de comunión y de misión. Comunión con el Señor y con los hermanos, participación de lo que nosotros tenemos y la misión de llevar a los demás al encuentro con el Señor. El Señor te ha llamado a ti y tú deberías decir, sí, Señor, cuenta conmigo. Quiero contarles que cuando el Señor me llamó, yo tenía 19 años de edad. Todavía estaba prestando servicio militar en la Fuerza Aérea. Y el Señor me llamó, ya ahí detrás de las filas de soldados. Y para llamarme, lo hizo a través del Papa Juan Pablo II, que en 1987 vino a Colombia. Y entonces yo, que no creía en nada, no era creyente, le digo a Dios, Dios, si tú existes, déjame ver al Papa y me convierto. Y así fue. El día menos pensado, a la hora menos pensada, tocó prestar un cordón de seguridad al Papa y lo vi cerca. Y fue a través de él que el Señor me llamó y luego el Señor preparó todo para llegar a un grupo de oración, de manera que era soldado de la patria y soldado de Jesucristo. Y empecé la lectura de la palabra de Dios y desde ahí, desde 1988, que empecé a leer la Biblia en forma, la palabra de Dios me apasionó hasta el día de hoy. Y vivo apasionado con la palabra de Dios porque creo lo que les he dicho hoy. Esto que les he compartido, yo me lo creo, lo vivo, es mi pasión. Y los que me conocen de cerca y que están aquí en la sala, que están a través de YouTube, saben que gozo y disfruto sirviendo, ayudando, porque creo que el Señor me llamó a responder a problemas de mi pueblo, de mi comunidad y a devolverme para hacer solución. El Señor te ha llamado y tú ¿qué le vas a decir? Sí, Señor, cuenta conmigo. Antes de seguir a lo que viene, te quiero invitar a que hagamos una oración. Antes de seguir, cierra tus ojos un momentito allí donde estás y piensa en el Señor Jesús que pasa allí, que está allí pasando por tu vida, que ha orado por ti, que ha pedido al Padre, debo llamar a este, y te llama a ti. ¿Tú qué le respondes? Dile, Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, tú me has llamado y me has escogido, no porque yo sea el mejor, tal vez no sé hablar muy bien, tal vez enfrento dificultades, pero me llamas para hacerme mejor. A través de la misión quieres que yo sea mejor. Quieres que yo sea una bendición para los lugares donde yo esté. Señor Jesús, qué maravilloso eres, porque me vas a capacitar, me vas a preparar, me vas a sanar para poder ir a cumplir la misión. Gracias, Señor Jesús, por contar conmigo. Gracias por escogerme. Gracias, Señor, por este momento maravilloso en que tú me escoges, me llamas, me eliges a la misión. Quiero decirte, Señor Jesús, que sí, cuenta conmigo. Como María, nuestra madre, lo dijo, hágase en mí según tu palabra, hoy, Señor Jesús. Así como María, yo lo digo hoy, hágase en mí según tu palabra. Señor, cuenta conmigo. Quiero ir a donde tú me envíes y hacer lo que tú quieres que yo haga.
Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia y tu presencia siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos y te glorificamos a ti porque eres maravilloso y porque cuentas con nosotros para esta misión. Sí, Señor, nos quedamos contigo hasta el final. Sí, Señor, tú nos harás mejores y nos capacitarás para desarrollar la misión de manera adecuada. Gracias, Señor Jesús. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Realmente una charla maravillosa. Nos ha compartido sobre todo, estos puntos maravillosos, empezando por el contexto de este texto, de la elección, de la creación de los discípulos. Justamente yo estaba fijándome que es la misma palabra que se traduce de Bará, ¿no es cierto? En el hebreo, Bereshit Bará, cuando dice al comienzo, ahí utiliza en arjé, poyesen, es decir, creó, hizo, ¿no es cierto? El Señor, para cuando nos elige, nos vuelve a hacer, nos hace de nuevo. Ese es el primer motivo de nuestra gratitud. Y yo quisiera solamente, de pronto, no sé si se puede acotar en esto, porque también el tema de la diversidad es importante en la elección de los discípulos. Hay por ahí un publicano y un celota, grupos políticos, religiosos totalmente distintos, con ideologías distintas. Hay un Santiago, Juan, 4 pescadores y un Judas Iscariote, que es el encargado de la bolsa, el que recoge todo. Es decir, gente con diverso modo de pensar, esto para enseñarnos que la diversidad nunca será una amenaza para la comunión, al contrario. Por eso es que uno de los temas de esta semana va a ser 1 Corintios 12, cuando Pablo nos habla del cuerpo, el símil del cuerpo. El cuerpo es uno, tiene diversos miembros y cada miembro tiene una función, pero no porque el ojo no es mano, puede decir a la mano, quítate de aquí. Entonces, el Señor no quiere uniformidad, sino diversidad. Es en la diversidad donde se forma la verdadera comunión. La verdadera comunión. Podemos de pronto hacer acotaciones, hacerle preguntas, Manuel. Claro que sí, con todo gusto. Aquí estamos, Padre. Sí, eso. Preguntas, cualquier pregunta, alguna acotación más, qué inquietud tenemos. Miren, Jesús no elige de gana a los 12, elige para una misión concreta y nosotros vemos el antecedente que nos contó Manuel, la realidad. Un hombre con la mano paralizada, unos endemoniados que lo reconocen a Jesús. Es una realidad triste la que vive en ese tiempo el pueblo de Palestina. Y ante esa realidad el Señor nos elige para enviarnos. Los elige tomándolos desde esa realidad para enviarlos a esa misma realidad. Por eso el punto de partida de la misión es la misma realidad en la que vivimos, para sanar esa misma realidad en la que estamos insertos. Y para eso el Señor nos capacita. Entonces, Así es. preguntas, hay Así es. preguntas. Es interesante, Padre, cómo en el Evangelio de Lucas Jesús empieza con 3 discípulos y luego en el capítulo 5 y luego en el capítulo 9 ya van los 12. En el capítulo 10 van 72 y cuando el Señor sube al cielo ya son 120. En el capítulo 8 de Lucas nos dice que hay hombres y mujeres, o sea, no son solamente hombres. Aquí en Marcos nos citó hombres, sin embargo, las mujeres se van a mantener en esa fidelidad hasta llegar a la cruz. Y en el capítulo 16 son las mujeres las primeras que tienen la experiencia de Jesús resucitado. Entonces, la diversidad es porque son hombres y mujeres, distintas profesiones, distintas ocupaciones. No todos son, diríamos hoy, no todos son curas ni monjas. Todos estamos funcionando. Y en esta sinodalidad sí que hay mujeres.
he estado preparando una ponencia para un congreso de teología en el de Marcos capítulo 1, en la curación de la suegra de Simón. Y es una mujer allí la que es sanada, y esa mujer, una vez sanada, se pone a servirles a la comunidad de discípulos. Y utiliza la palabra griega diaconía, que diaconía de servicio, ¿no? De la diaconía, del servicio en la iglesia. Por eso las mujeres han sido protagonistas en esta sinodalidad. Las mujeres están siendo protagonistas en esta sinodalidad. No solamente mirando a Marta y María, que también utilizan esa palabra diaconía. Febe, en Romanos 16, ¿no? La suegra de Pedro aparece como diaconisa, sirviendo en la comunidad de discípulos, a esa pequeña comunidad que hasta ahora se está formando en el capítulo 1. Sí. Gracias, Manuel, gracias por esto y gracias por la presencia de tantas mujeres en estos momentos, no solo en el Zoom, sino en la acción pastoral de la iglesia, en la misión de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que levante la mano, que quiera preguntar a Manuel, que quiera hacer alguna reflexión? Parece que se me está yendo la señal a mí, padre. A ver, ojalá no se vaya, a ver, no se le va a ir. Me hizo misionera. Tenemos desde también personas de Venezuela, de Puerto Rico, ¿de dónde más dijeron? De los otros países que no hemos mencionado. De Cusco. ¿Quiero preguntar algo? De Fusagasugá, Colombia. A eso, Cecilia desde Colombia. Jairo Cruz de De ¿Alguna República Dominicana, Eso, Santo República Domingo. Santo Domingo, vea. También de los ¿Alguien Estados desea Unidos. algo? Hay preguntas aquí, por ejemplo, una pregunta que está, ¿qué me llama la atención de este texto bíblico? Manuel nos expuso ya una reflexión bien escueta, bien desglosada del texto. ¿Qué me llama la atención de eso que aprendo ahora, eso que escuché? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Y cómo hacer realidad hoy esta misión? ¿Sí? Jesús llama a sus discípulos para que estén con él. Ahora, ¿cómo vemos esta llamada de Dios? ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar a esta llamada en el contexto actual? Padre Alcides Catota levantó la mano. Por favor, active su micrófono y buenas noches. Levantó la mano. No, en primer lugar, agradecer al padre Manuel por su exposición desde el contexto histórico también de tiempo de Jesús, ¿no? Ahora, bueno, a mí me viene esta inquietud. Primero, ¿por qué Jesús llama a los 12 y hombres? Mucha gente hace esta pregunta, ¿no? Hace esta pregunta, ¿cierto? Sí, esa pregunta es muy recurrente. Que ¿Por qué a los 12 y solo hombres? también hay respuesta. Hombres, la gente sí, a veces nos pregunta a nosotros y bueno, también tratamos de responder. Padre, gracias por su palabra. En el capítulo 3, en el mismo capítulo 3 de Marcos, al final, hay hombres y mujeres allí en la casa donde están reunidos y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y había hombres y mujeres. Hasta la cruz de Jesús llegaron mujeres. Y en la mañana de la resurrección, mujeres. Y son las mujeres las que tienen que, dice allí el ángel, en Marcos 16, dice el ángel, vayan y díganle a Pedro y a los demás que irá delante de ustedes en Galilea. Así que las mujeres fueron las primeras mensajeras para esos hombres y son las primeras en anunciar al resucitado. Esas mujeres siempre están ahí todo el tiempo. A veces no las vemos, no sé por qué, pero ahí están todo el tiempo. Luz quiere preguntar también, active el micrófono y puede preguntar. Gracias.
Muchas gracias. Desde Venezuela, muy contenta por la oportunidad. Muy buena ponencia. Al exponente, pues de verdad que ciertamente las mujeres, las primeras misioneras, ahí tenemos a la misma samaritana que después de ese encuentro con Jesús se queda como misionera. Ahora, mi pregunta, padre, es el tema de pronto, si bien es cierto que las mujeres ya ejercen ministerios laicales, pero también es cierto que ha costado mucho el tema del clericalismo, aunque a veces la mayoría de nuestras parroquias y comunidades está compuesta por mujeres. El grueso de nuestras comunidades son por mujeres, pero ¿qué nos pudiera decir el padre respecto a eso, de este tema de la mujer, la figura, el protagonismo de la mujer en la comunidad que a veces pasa de mucho anónimo? Bueno, de pronto pasa en tu parroquia. En la mía las protagonistas son las mujeres todo el tiempo. En mi parroquia es impresionante. Ahora, en este camino de sinodalidad en el que estamos avanzando y de eliminación del clericalismo, hay una pregunta que ha surgido muy fuerte y es, ¿quiénes son más clericalistas? ¿Los curas o los laicos? Y la sorpresa es que los laicos son más clericalistas que los curas. Eso ha sido una sorpresa, porque hasta para mover una silla tiene que pedir permiso y dicen, ¿y el padre ya lo sabe? ¿Y ya dieron permiso de tal cosa? Y terminan a veces asfixiando al sacerdote con una serie de funciones que no le corresponden y que podríamos hacer los laicos. Pero ¿cómo superamos ese problema de clericalismo? Capacitándonos, formándonos. Justamente esta capacitación de esta semana bíblica y este caminar que vamos a tener toda la semana es toda una capacitación, porque cuanto mejor estamos capacitados hombres y mujeres, más podemos desarrollar la actividad. Quiero decirles que yo soy laico, yo soy casado, tengo 3 hijos, tengo una profesión y hago un montón de cosas como laico. Y mi esposa también es misionera como yo, y los dos predicamos, los dos desarrollamos la misión, estamos los dos a cargo del Ministerio de Parejas de la Renovación Carismática de Colombia, y muchas cosas hacemos. Es mi esposa, y ella lo está haciendo, y es protagonista. A veces, no es que nos excluyan, sino que nos autoexcluimos. A veces que nos saquen, a veces, sino que nosotros nos sacamos solos, en lugar de proponer, y es lo que hacemos en nuestra parroquia. Proponemos, planteamos, señalamos y hacemos una serie de cosas que sorprenden y que llega el momento en que el padrecito las institucionaliza en la parroquia para que el siguiente sacerdote que llegue las respete, porque ya están institucionalizadas. Porque hay laicos que proponen, no esperan a que les den espacio, sino que se ofrecen a generar nuevos espacios de participación, comunión y misión. Buenas noches, Eduardo Díaz. Gracias por tu apertura, por tu ayuda. Contigo creo que fue la primera persona con quien me contacté para contar con esta gran ayuda que nos dan de parte del Instituto de Biblia de Colombia. Eduardo, buenas noches. Padre Oscar, un saludo especial. Manuel, también un saludo especial para ti. Un saludo a todas las personas que están conectadas aquí en la plataforma Zoom, también en la transmisión de YouTube, que hay numerosas personas iniciando esta semana bíblica diocesana. Y bueno, quisiera dar este saludo, gratitud al Padre Oscar, a todo el equipo de pastoral y un ánimo para todos nosotros para que, como decía el Padre Oscar al comienzo, quizá antes de la transmisión, aprovechar esta semana porque va a haber lluvia, bendiciones todos los días y hoy ya arrancamos. Dejemos que cada tema nos llegue al corazón, pongamos toda la atención.
Una pregunta que quisiera tomar del chat es para Manuel, y como estamos en el inicio de esta semana, es acerca de la sinodalidad. Preguntaba alguien, bueno, ¿qué es la sinodalidad? Y ahora que el Papa Francisco nos ha puesto esa palabra muy al orden del día, estamos en el sínodo de la sinodalidad. Si puedes tú, Manuel, quizá el Padre Oscar también complementar, ¿qué es esto de la sinodalidad, así como en sencillo, para que todos lo podamos comprender? La sinodalidad no es una palabra nueva, es una palabra antigua. Sin y odo, la palabra odo significa camino, y ahí tenemos la palabra éxodo, así que ya está esa palabra camino. Está la palabra método, porque es a través del camino, y sin es al lado, con otro. Entonces la palabra sinodalidad es caminar al lado del otro. La iglesia a través de todos los siglos ha caminado uno al lado del otro. Es nuestra manera de funcionar. Pero esa palabra se ha traído porque a partir de la conferencia episcopal, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que fue al Papa Francisco para hablar de una nueva conferencia episcopal, y el Papa les dice, pues si todavía no se ha terminado de aplicar el documento de Aparecida, más bien revisen qué hay en Aparecida y qué ha faltado por cumplir y vuélvanlo a hacer. Y por eso en noviembre pasado se hizo este sínodo latinoamericano con sede en México, pero se realizó a lo largo de toda América con más de 1,000 participantes, de los cuales más del 60% éramos laicos participando allí, de distintas maneras y en distintas mesas y de distintas formas. Así que cuando a veces dicen, no, pero es que los padres no dejan hacer, es que tal vez nosotros no nos metemos. Pero en fin, entonces ese es un camino. ¿Y para dónde vamos? Vamos para el sínodo de la sinodalidad. La palabra sínodo también se desprendió después del Concilio Vaticano II, en el que cada 2, 3 años los obispos se reúnen en Roma para actualizar el Vaticano II en un sínodo de obispos. Solo que ahora estos sínodos ya no son solo de obispos, sino de todo el pueblo de Dios, que se reúne a reflexionar, a orar y a discernir el camino de la iglesia. Y en ese discernimiento tomar decisiones para hacer que nuestra iglesia responda a los signos de los tiempos, responda de manera adecuada a los signos de los tiempos. Lo que estamos haciendo es trabajando juntos más que antes, y en ese sentido valorando con mucha más fuerza el sacramento del bautismo, donde tú como bautizado tienes voz y voto para poder hacer una comunidad mucho más dinámica que responda a los desafíos de este siglo XXI. Este es el camino de sinodalidad que estamos construyendo y que va hacia el sínodo de toda la Iglesia Católica. Quiero aclarar que si ustedes quieren encontrar la palabra sinodalidad en la Biblia, no existe como tal sinodalidad. Pero sí nosotros vemos la realidad del llamado de dos. Jesús envía de dos en dos a los discípulos. La comunión es muy importante en el llamado para la misión. La misión es comunitaria. El punto de partida de la misión es la comunidad. El punto de llegada es la comunidad. La formación de la comunidad es el objetivo de la misión. Entonces, sinodalidad es caminar junto al otro, de tal manera que nos apoyemos mutuamente. Por eso Jesús nos envía de dos en dos. El número 2 precisamente es el número de la comunidad. El número de la comunidad. Dice, buenas noches, dice, gracias Eduardo, gracias Manuel por invitarnos a participar en esta semana, donde podré encontrar lo que Jesús quiere de mí, de ley. Para eso es, para encontrar una respuesta y para saber lo que Jesús quiere de mí, pero también para ofrecerme, ¿no es cierto? Para ofrecerme, para... No olvidemos que la fe, el perdón, tantos valores del evangelio son dones de Dios, pero también son ofertas. Jesús nos ofrece su amor, nos ofrece su llamado, nos ofrece su perdón, nos ofrece su misericordia, nos abre las puertas siempre. Las parroquias nuestras son parroquias de puertas abiertas que acogen a los laicos, a todos los que quieran
participar, a todos los que quieran arrimar el hombro en la misión. Ya la misión, hablar de iglesia ya no es solo hablar de obispos, del papa, de los sacerdotes, no. Es hablar de la iglesia, de todos los bautizados, los que formamos el único cuerpo de Cristo, ¿sí? Que es la iglesia. Así que, de pronto, ¿alguna otra pregunta? Yo quiero pedirle de favor a ver si Eduardo nos puedes, yo ya canté al comienzo, a ver si puedes cantarnos una canción. A ver, hermanita Lolita Loor, una pregunta, a ver, ¿quiere preguntar algo o acotar algo? Sí, buenas noches. Bueno, felicitándole también a el hermano o Manuel y a todos los que conforman esta linda clase de apostolado. Bueno, tengo una inquietud. Después de haber elegido Jesús a los 12, se quedan 11. Entonces, no siguen los 11, sino es que habían que buscar a otro precisamente para completar el lugar que Judas, lo que hizo Judas, entregó a Jesús y todo eso. Pero después de que quedaron los 11, fue Matías. Entonces, ya no estaba Jesús. ¿Por qué no buscaron? Habían dos, creo que era Barsabás y Matías. Entonces, había muchos. ¿Por qué la elección, yo digo, justo de Matías? ¿Porque será que lo acompañaba siempre desde el principio o porque ya no estaba Jesús? Entonces, ¿por qué Matías? Bueno, si quieres saber por qué Matías, te toca leer Hechos de los Apóstoles capítulo 1, porque ahí te dan las características de las personas que iban a elegir y eligieron entre José Barsabás y Matías a Matías. Pero ahí están las características, no te las voy a decir. Te invito en serio a que leas Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante. Porque si te doy la respuesta, tú dices, sí, ya la sé. Pero si tú la buscas, será tu respuesta y no te la quitará nadie. Y pues el 12, ya expliqué lo que significaba el 12, entonces para ellos era como clave 12. Pero si tú te vas a leer Hechos 1:15, al ver Hechos 1:15, vas a ver un múltiplo de 12, y el múltiplo de 12 va a ser 120. Si tú miras, estaban reunidos 120, y Pedro, puesto de pie, señaló un montón de cosas, luego señaló las características que debía tener el sucesor o el relevo de Judas Iscariote. 2 candidatos. A mí no me preocupa que hayan elegido, a Matías. Me preocupa es por qué no eligieron al otro. Porque el otro como que hizo más. Y exactamente, a ver, cuando eligieron a Mateo, Jesús le vio, o sea, vio el corazón, que era un recaudador de impuestos, y Jesús lo eligió a él, y él lo siguió, lo dejó todo y lo siguió, porque él vio el corazón de Mateo. Y lo mismo ahora, yo pienso que con Matías, ellos oraron para ver cuál tiraban a suerte a los dos, a Barsabás o a Matías. Entonces, yo pienso que ellos también vieron el corazón de Matías y también desde un inicio ellos lo acompañaron cuando estaba en Jesús. O sea, eso es lo que más o menos... Qué bella respuesta, hermana Lolita. Qué excelente respuesta. Muchas gracias por enseñarnos. De usted aprende. Por eso nada es improvisado. Nada se improvisa en la elección. Nada. Los apóstoles tienen esa potestad de elegir, pues, ¿no es cierto? Porque Jesús les dejó esa misión. Entonces la iglesia continuará su misión hasta hoy, eligiendo siempre a nuevos ministros. Hasta hoy y hasta siempre. Bueno, queremos agradecer de corazón la presencia de todos ustedes, todos y todas. No vamos a estar apurados, ¿sí? Vamos a escuchar un canto que nos va en este momento a cantar Eduardo Díaz, un gran guitarrista, colega también en la música, vean. Entonces, muy bien.
La música, que ese es el lenguaje hermoso, en el catecismo dice algo así que cuando las palabras no son suficientes, la música sale en ayuda, no son suficientes para alabar a Dios, creo que dice, la música sale en nuestra ayuda. Algo así dice un numeral del catecismo. Situémonos en este primer tema, que es la institución de los 12, con lo que hemos escuchado de Manuel, y me nace para introducir esta canción, pensar en que nos elige a nosotros, como decía Manuel también. Imaginémonos que pronuncia nuestro nombre. Imaginémonos que nos pone una misión particular a través del nombre que nos diga, que nos dice. Y me quedo con una de las conclusiones también que decía Manuel, de que no nos elige porque somos buenos, sino para hacernos mejores, para impulsarnos. No es por nuestras capacidades, por nuestros talentos, pero con esos talentos que tenemos nos llevará a muchas geografías, y no solo hablo de países, sino de corazones. Entonces creamos esas promesas y cantemos este canto que dice, yo creo en las promesas de Dios, y después lo cambiamos, ya que estamos en la semana bíblica, a decir, yo creo en la palabra de Dios, esa sagrada escritura que seguro todos tenemos y que la iglesia nos invita a cada vez leerla más y tenerla más en el corazón. Entonces hagámoslo así, pues en oración, como eco de este tema que estamos viviendo, de la elección de los 12, de recordar la elección que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dice así: yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Que así sea, que Dios guíe cada uno de nuestros pasos misioneros en nuestra familia, en nuestra parroquia, en cualquier entorno que Dios nos ponga. Muy bien, vamos entonces a concluir este primer día de encuentro, ¿sí? Encuentro, diría, universal, ¿no es cierto? Podríamos decir una semana bíblica universal, una semana bíblica latinoamericana, norteamericana, sí, nos hemos unido de diversos países y ese es un motivo de mucha alegría. Es un Pentecostés del que estamos viviendo, ¿sí? El llamado en la diversidad es signo de riqueza, ¿no es cierto? Cada quien tiene algo que hacer, algo que decir, algo que pensar, algo que ayudar. Todos estamos llamados a compartir y a vivir esta misión. Les voy a compartir en este momento la oración final, la oración al Espíritu Santo. Todos vamos a pronunciar estas hermosas palabras, esta hermosa oración al Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos del camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esta bendición, esta primera bendición, este primer día de bendición que hemos recibido de ti. Vamos a unirnos juntos a la oración que nos hace hijos, hermanos, hijos de un mismo papá, un papá que nos ama, un papá que nos mira con misericordia siempre, que nos levanta en todo momento, un papá que nos da solamente cosas buenas. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Está el Padre Pedro para que nos dé la bendición final. Padre Pedro Casa. Gracias. ¿Se entiende? No entendemos bien, Pedro. Eso ahí. No se oye bien. Bueno, en vista que no se escucha bien, no se entiende el audio, Padre Pedro. Vamos a agradecerle a Papito Dios por este encuentro maravilloso de hermanos, de hermanas, porque nos ha elegido para caminar en sinodalidad. No se olviden que esto tenemos que multiplicar en nuestras parroquias, en nuestras... A los la bendición. Que Papito Dios y María Santísima nos bendigan a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida noche. Hasta mañana. Gracias por estar.